pacientes de alguna u otra manera también van a estar sensando lo que el paciente le pasa, ¿sí? O van a estar viendo signos o síntomas desde el punto de vista sensorial, ¿sí? Por ejemplo, el paciente me expresa que siente dolor. El dolor o la nocicepción es una sensación, ¿cierto?, de que algo está perturbando el medio interno o externo, ¿cierto? Y para eso existen nociceptores, ¿sí?, que son receptores especializados en percibir el dolor, en este caso de la persona. Pero no solo existen eso, existen mecanorreceptores, quimioreceptores, termorreceptores, propioreceptores, ¿cierto?, nonireceptores o nociceptores, etc. Termorreceptores. Entonces hay un popurrí enorme, ¿ya? Osmoreceptores, ¿sí? Vamos a ver un par de ellos, sobre todo asociados a los sistemas sensoriales más conocidos, pero cuando veamos cardíaco y veamos pulmonar, vamos a volver al concepto de recepción, pero mucho más ligado a la recepción interna, ¿sí? Porque la presión, por ejemplo, se sensa. La cantidad de gases en la sangre se sensa, ¿sí? Entonces, ahí vamos a entrar también en la recepción un poco más interna. Entonces, primero tenemos que hablar del concepto de transducción sensitiva. ¿Tienen el PPT, cierto? Yo se lo subí. Ya. Entonces, aquí volvemos a la clase de transducción de señales que yo dije que era súper importante, ¿sí? Partimos con homeostasis, pero yo dije, bueno, la clase de transducción de señales va a ser algo que los va a perseguir toda su carrera profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque independiente de que yo pueda sensar algo, tengo que traducirlo, ¿sí? O transducirlo, ¿sí? Entonces, cuando se produce una transducción sensitiva, independiente de cuál sea, es cuando se activa un receptor sensitivo, ¿sí o sí? Y esta información se convierte en una señal eléctrica local, ¿ya? Llamada potenciales del receptor, ¿sí? Entonces, cuidado con confundir el concepto de potencial de acción con el potencial del receptor, ¿sí? Que esto tiene que ver con una transducción sensitiva, ¿sí? Porque el receptor puede ser un canal iónico, puede ser un canal asociado a proteína G, por ejemplo, o un receptor, perdón, acoplado a proteína G. Por lo tanto, va a generar un cambio en el potencial del receptor, ¿sí? ¿Qué va a hacer el receptor luego de la transducción de señales? Puede generar, por ejemplo, potenciales de acción lo suficientemente grandes para generar ciertos cambios de todo o nada y generar las famosas descargas de espiga, ¿sí? ¿Se acuerdan de las descargas de espiga que vimos que están en la clase pasada? Me quedarán todas del mismo acuerdo, ustedes saben que ya hay como... ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las primeras que reciben la información? Las fibras aferentes primarias que están conectadas al receptor. Y cuidado, ¿ah? No es que, por eso lo vamos a ver en los 4 sentidos principales que vamos a ver hoy día. Entonces, no es que la célula, ¿cierto?, tenga el receptor aquí y literalmente esté conectada, ¿cierto?, o sea, una neurona o esté conectada a una neurona. Aquí pueden pasar varias cosas, pueden haber varias capas de interconexión para que recién, ¿cierto?, llegue a la neurona aferente y se vaya al sistema nervioso central, ¿ya? Todo depende del sistema sensitivo en el que estemos hablando, ¿ok? El umbral, ¿cierto?, es el estímulo más débil que se puede detectar en forma fiable, ¿ya? Entonces, eso es interesante porque puede ser que ustedes sensen algo, pero los receptores
llama cierto umbral de sensibilidad. Los nociceptores, por ejemplo, son bien característicos en eso. ¿Y de qué depende eso? ¿Cierto? De si los canales catiónicos o aniónicos, ¿cierto? Son sensibles a apertura o no, o qué tan sensibles son, ¿sí? Y eso depende del umbral del potencial. Entonces, puede ser que ustedes reciban un golpe y no lo sientan. O puede ser que los toquen y a veces uno dice, oh, no me di ni cuenta que me tocó. ¿Sí? Puede ser que la sensibilidad cambió. ¿Sí? Cuando hoy día vamos a hacer una repasadita, ¿cierto? A los receptores de la piel, hay unos que están, ¿cierto?, muy sobre la piel y otros que están más profundos. Pero hay unos que son, ¿cierto?, más sensibles que otros. Y hay gente que tiene recepción más sensible que otra. Los nociceptores es ejemplo clásico, ¿cierto? Hay gente que la pinchan y no le duele, y otros que, ¿cierto?, lo pinchan y es como que lo estuvieran matando. Le trae la aguja, ¿cierto? Porque ahí hay una fractura, ¿cierto?, en la piel, hay una entrada de un elemento extraño. ¿Va a generar nocicepción? Sí, porque la nocicepción está en todos lados, a excepción del cerebro. ¿Sí? El cerebro no genera nocicepción. Entonces, la sensibilidad es súper importante. ¿De qué depende también cómo es mi respuesta? Y esto es súper importante. De cuántos receptores yo tenga. ¿Sí? O sea, puede ser que tenga muy poquitos receptores y voy a necesitar un estímulo mucho mayor que si yo tuviera, ¿cierto?, una gran cantidad de receptores. ¿Sí? Y estos transmiten, ¿cierto?, señales térmicas, mecánicas, químicas o de cualquier otro tipo. Cuando hablamos de cuántos receptores tenemos, hablamos de un concepto que ustedes tienen que manejar, que es el concepto de un campo receptivo, ¿sí? Que tiene que ver cuando una neurona sensitiva está en una región que condiciona la actividad de esta cuando se estimula. Típico ejemplo, los campos receptivos de la piel. ¿Cierto? Por ejemplo, en la mano se sabe que hay campos o mayor cantidad de campos receptivos, o sea, hay más cantidad de receptores juntos en ciertos puntos. ¿Sí? Entonces, cuando vean con la profe Carla va a decir, mire, con un lápiz vaya tocando aquí, aquí, después aquí, 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 va a sentir, ¿cierto?, que hay puntos en que usted siente mucho más recepción sensitiva de la piel que en otros lados que no siente mucho. ¿Sí? Es en una neurona del sistema nervioso central. Un campo receptivo es la suma de campos receptores sensitivos que influyen sobre, ¿cierto?, esta neurona. En general, y vuelvo a hablar que no es exclusivo, los campos receptivos son de tipo excitadores. ¿Sí? Ok. Luego de que hablamos de cantidad de receptores sensitivos, de campos receptores, hablamos de codificación de frecuencia. ¿Sí? Que es otro término asociado a la sensibilidad. Entonces, dice, bueno, la codificación de frecuencia es la información que se codifica en la frecuencia de descarga. ¿Sí? Lo vimos no lo vimos, pero lo vieron en el video, ¿cierto? La frecuencia de descarga. Hay veces que son más pausadas y a veces que tenemos frecuencias de descarga que son súper repetitivas. Y ahí hablamos, ¿cierto?, del periodo refractario, el periodo, ¿cierto?, absoluto. ¿Sí? A veces no alcanza a descansar la neurona cuando ya le estoy generando otro estímulo sensitivo y eso va a generar una descarga de frecuencia mucho más alta. ¿Sí? ¿Cómo hace la gente que no siente dolor como tal? Bueno, esa es una patología. ¿Pero a qué se debe? Es que la gente que no siente dolor tiene problemas en los canales del dolor. Y esa es una enfermedad genética. ¿Sí? Donde, creo que en YouTube hay varios videos de eso, donde la verdad es que ellos
sienten nada de dolor se mueren muy rápido, ¿sí? Se mueren jóvenes. O sea, pues se quiebran una pierna y no saben que andan con la pierna colgando, que no la sienten, ¿sí? Pero eso tiene que ver literalmente con los canales del dolor que son los TRP, ¿sí? Hay una génica detrás del receptor. También, ¿sí? Es que, bueno, no te adelantes, pero temperatura y dolor van juntitos, ¿cierto? Porque si usted siente alta temperatura, después va a sentir dolor, porque se va a empezar a quemar. Entonces, muchos canales de temperatura están asociados a los canales de dolor. Y el frío también. El frío, se siente mucho frío y se me duele las manos, ¿cierto? Con el frío. Me dice siento frío, me duele. Llegamos a ese nivel. Entonces, fíjense que la frecuencia de descarga está asociada netamente al número de espigas descargadas por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cuánta frecuencia estoy disparando de potenciales de acción en un tiempo determinado, ¿sí? Fíjense que la información que es transmitida mediante esta codificación de frecuencia es limitada, ¿sí? Como por el rango de la frecuencia, como por la variabilidad de la frecuencia de descarga. O sea, hay que tener siempre, ¿cierto?, el concepto de la homeostasia dando vuelta, ¿sí? La neurona se cansa, obvio, ¿sí? La célula nerviosa se cansa, lógico. Codificación de frecuencia y la codificación temporal. Código de espiga es lo que la secuencia específica de la espiga y no la frecuencia de descarga codifican la información, ¿sí? Son dos tipos de codificación, ¿ya? Entonces, veamos los tipos de receptores. Principalmente los de hoy día, quimioreceptores, mecanorreceptores y fotorreceptores. Fíjense allá arriba. Entonces, el quimioreceptor es quien mediante una sustancia química, cualquiera sea, ¿cierto?, se estimula y estas moléculas se asocian al receptor sensitivo. Abren un canal iónico y permiten la despolarización de la célula. El mecanorreceptor se abre por fuerza mecánica, ¿cierto? Y el fotorreceptor está asociado al concepto de la retina. Se abren en la oscuridad y se cierra cuando absorben un fotón. Al revés, ¿cierto? En el caso del fotorreceptor, el canal iónico se abre en la oscuridad, pero se cierra con la luz, ¿sí? Es al revés del conocimiento general, donde uno piensa que, ¿cierto?, cuando se estimula el fotorreceptor, el canal iónico se abre, se despolariza la célula y genera un potencial de acción. En este caso es al contrario, ¿sí? Ahí vamos a ver que tiene que ver mucho con los iones potasio. El quimioreceptor son los de, por ejemplo, los de seno cardíaco. Para la química. Sí, también se considera quimioreceptor. Ya. Codificación sensitiva. Fíjense que hay distintos parámetros para codificar un parámetro sensitivo, ¿sí? La modalidad sensitiva, la localización del receptor, la intensidad, ¿cierto?, de la frecuencia de descarga, la frecuencia misma y la duración, ¿sí? Son 5 puntos importantes. Fíjense que la modalidad sensitiva tiene que ver con la clase de sensación. Distinto es la visión, la audición, el gusto y el olfato. Esas son modalidades sensitivas, no cutáneas, ¿sí? No de la piel, a eso me refiero. La localización, ¿dónde están los campos receptores? Y ustedes van a ver el famoso mapa somatotópico que está en los libros, ¿cierto? Donde dice aquí hay puntos donde hay mayores campos receptivos. Entonces, si usted ahí le achunta a la persona, le va a activar una recepción, sí o sí. También está el mapa, ¿cierto?, de la mano. Entonces, se sabe que hay ciertos puntos que son más sensibles que otros. ¿A quién le serviría estudiar eso de la localización de los campos receptores? A lo que hacen acupuntura, pues sí, es lógico, ¿cierto? Entonces, si yo
pinchazo a la persona y obviamente voy a saber a qué nervio voy a estar apuntando y si eso va a hacer cierto efecto sobre el individuo. Entonces, aquí todos podrían ser acupunturistas, no sé si se llama así pero no es difícil. Entonces, vean un mapa. No sé si alguien se ha hecho acupuntura alguna vez y lo ponen en ciertos lugares en particular. Bueno, porque si saben el mapa son autotópicos, sí, es fácil. Igual que en la cabeza, y aquí con la cara y todo. ¿Ya? No es tan difícil. Una vez me llenaron la cara de... No, el reflejo es otra cosa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también en la otra clase. Pero el reflejo está asociado a otro mecanismo, no es sensitivo propiamente, ¿ya? La intensidad, ¿cierto? Y que tiene que ver con el concepto de función, estímulo, respuesta. O sea, entre más yo estimulo, más respuesta voy a tener, ¿sí? Es una escala sensitiva. Y así funcionan los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, ¿sí? Generalmente. Siempre son saturadas, efectivamente. Y también tienen regulación. Porque la nocicepción, ¿cierto? Que nadie le quiere, espero, nadie quiera provocar daño a nadie, ¿no? Dolor a alguien, ya sea físico o emocional. No, pero ahí estamos afectando otras cosas. Pero físico, ¿cierto? Pero efectivamente la nocicepción tiene una regulación diferente, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central del cerebro, donde dice, bueno, vamos a sentir dolor o vamos a activar los canales hasta cierto límite, porque después ya te haces insensible al dolor, ¿sí? Así que tiene límites, ¿ya? Y los receptores están limitados, obviamente que sí. ¿Cuál es la mejor forma de limitarlos? Farmacológicamente también, ¿sí? Para eso se ocupan los fármacos. La frecuencia es codificada por los potenciales de acción, son patrones espacio-temporales. Y la duración, esto es súper importante, ¿cierto? Es codificada por poblaciones de neuronas sensitivas. Y aquí los receptores, ¿cierto?, tienen adaptaciones. Pueden ser lentas o rápidas o se pueden adaptar en el tiempo también, ¿sí? Por eso hablamos de los nociceptores. Por ejemplo, ¿cuál es el que más se ha estudiado para la nocicepción y la temperatura? Por ejemplo, el de la capsaicina, ¿sí? Entonces, hay gente que dice, oh, me comí un ají y no me pasó nada. Y el otro se comió un ají y se está tomando 3 litros de leche porque no lo soporta, ¿sí? Porque hay una nocicepción diferencial, ¿sí? Hay una adaptabilidad. De hecho, sería súper interesante si encontraran un paper de adaptabilidad demográfica. Entonces probablemente el mexicano tenga... Entre un mexicano y un chileno andan por ahí, más un poquito para el mexicano, ¿cierto? Pero si lo comparas con otras etnias, probablemente nosotros tengamos mucha más resistencia a la capsaicina que, ¿cierto?, otras personas de otros países. El mismo mecanismo de dolor. Y también se ocupa para mecanismos de temperatura, ¿sí? La capsaicina es lo más utilizado en investigación del dolor, ¿ya? Generalmente uno le hace un daño, un corte o una nocicepción a un ratón y le coloca capsaicina para estudiar ciertos umbrales del dolor, ¿sí? Respecto a esa fuente de dolor, ¿sí? En particular. Ya se van a encontrar varios papers ahí que los pueden ayudar, ¿sí? Partamos por el gusto, ¿sí? Que es bien variable, bien variable en lo que sentimos, ¿sí? Entonces, los receptores gustativos reconocen qué concentración de molécula, o sea, cuánto estoy ingiriendo de una molécula en particular, y la identidad, ¿sí? Si es salado, si es dulce, ¿cierto? Si es ácido, etc. Si tiene umami, ¿ya? Y lo comunican al sistema nervioso central. ¿Dónde se ubican principalmente? En la superficie dorsal de la lengua, ¿ya? Y por eso cuando hagan el práctico con la profe Carla le va a decir, colóquese ciertos
qué sé yo, jugo de limón al medio, en la parte dorsal, en la parte de atrás, en la punta de la lengua, etc. ¿Ya? Y eso se llama mapa de sabores. Donde ustedes tienen localizado en ciertos lugares más células sensitivas para ciertos sabores que en otros, ciertos lugares de la lengua. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí, pues ahí está la lengua. ¿Ya? Entonces, en el caso de la lengua, se concentran, ¿cierto?, estas proyecciones en las llamadas papilas gustativas. ¿Sí? Y las papilas tienen esto, que en realidad es la yema gustativa. Entonces, fíjense que hay distintos tipos de papilas, ¿ya? ¿Y de qué depende? De la forma que tienen, ¿sí? Ahí tienen una glándula foliada, ¿cierto?, una circunvalada y una fungiforme. Tienen formas diferenciales dentro de la papila gustativa, ¿sí? Pero todas ellas, presentan la famosa yema gustativa, que es como una flora, muy bonita. No sé si se le ve bien en el mono, ¿ya? Pero fíjense que aquí es interesante porque recién aquí, estoy dibujando sobre el PPT, recién ahí está la neurona sensorial. Pero el receptor está aquí, po. Entonces, tiene que pasar un camino recién para censar, en este caso, ¿cierto?, el químico, porque en realidad ya hay quimioreceptores. Entonces, ¿qué células aquí? Fíjense, estas que se ven en azul, grandotas, se llaman células gustativas. Pero también hay otras células que le dan la forma a la yema, que son las células de soporte. Entonces, recién cuando la célula gustativa, que está aquí, ¿cierto?, que convergen en este poro gustativo, que es esta parte pequeñita, captan la señal y recién aquí, ¿cierto?, genera la sinapsis. Entonces, no es que la neurona propiamente tal tome el químico, haga sinapsis y nos fuimos, ¿cierto?, a detectar qué es lo que estábamos degustando. Entonces tiene que pasar primero por la célula gustativa y quienes atrapan el químico, las microvellosidades, ¿sí?, que están en el poro gustativo, ¿sí? Entonces fíjense que eso es interesante porque, como les comentaba delante, el sistema sensorial es bien complejo y eso que el receptor gustativo, y yo diría que el receptor olfativo son los más fáciles de todo, ¿ya? Porque para aquí vamos a hablar del ojo y del oído, y ahí ya nos fuimos a otro nivel, ¿sí? Entonces, los humanos poseen entre 2.000 y 5.000 yemas gustativas. 5.000 de estos, ciertas florcitas que vemos ahí. ¿Cuántas células tiene una yema gustativa? Entre 50 y 150 células receptoras del gusto. ¿Ya? Tiene células basales, células de soporte y aquí tenemos los axones aferentes de la neurona sensorial, ¿sí?, que hace sinapsis directa con la célula gustativa, que es la que, ¿cierto?, genera la microvellosidad, ¿sí? En el caso, ¿cierto?, de la sinapsis, esta se establece solamente, fíjense, en la base de las células gustativas, ¿sí?, con las neuronas sensitivas, ¿ok? Entonces, estos poros gustativos que captan la química de las moléculas tienen, ¿cierto?, o se generan las famosas cualidades gustativas primarias, que es la que deberíamos sentir todos. Si alguien no siente una de estas 5, está en un problema, le falta algún receptor, ¿ya? O está mutado, no sé, algo le pasó, ¿sí? ¿Qué debería sentir el amargo? Que es súper importante y lo vamos a ver después, que incluso hay varias subcategorías de receptores de amargura, ¿ya? Y vamos a entender por qué, ¿ya? Porque la amargura es tóxica, ¿sí? Pero no lo digo desde el punto de vista emocional, sí. El que es tóxico uno le dice que es amargo, ¿sí?
súper amargo, eres súper tóxico. ¿Ya? El salado, que tiene que ver principalmente con los iones sodio, ¿sí? Lo que sensan los receptores de la cualidad gustativa salada es sodio más que cloruro. El dulce, el ácido y el umami, que lo vamos a ver que están todos como ligaditos a un tipo de receptor, ¿sí? Y el umami, que es ciertos aminoácidos epitomizados por el glutamato. O sea que tiene el glutamato, ¿sí? Como que la soya, ¿sí? Entonces ahí hay una confusión, ¿sí? Entre el concepto de sentir umami a realmente, ¿cierto?, sensar umami, ¿sí? Porque ¿qué se llama el umami? De sensaciones, que es algo placentero. Pero el umami propiamente tal, si usted come soya, desde mi punto de vista no es placentera sola, ¿sí? Es súper salada porque tiene glutamato, monosódico, a ver, sal, pero no es agradable, ¿sí? Entonces el umami desde el punto de vista de una cualidad gustativa tiene el glutamato, ¿sí? Independiente de cuál sea, ¿cierto?, la sensación que nos genera, ¿sí? Muchas veces, y esto es importante, porque es algo que está en estudio pero no está determinado, muchas veces hay una correlación entre la química y la calidad del gusto. O sea, por ejemplo, si usted se come un limón, nosotros sabemos que el limón es ácido, ¿cierto? ¿Y cómo lo sentimos en la boca? De manera agria, ¿sí? Pero hay gente que no lo siente así. Entonces, a veces la química que está detrás de las moléculas no se asocia con cómo yo siento esa molécula, ¿sí? No sé si se entiende. Muchas veces debería tener una correlación, pero hay personas que no generan esa correlación, ¿ya? ¿Por qué no? Eso no se sabe aún, ¿sí? Deben haber otras cosas detrás que hay que investigar. ¿Cómo se discriminan los sabores complejos? Porque no siempre sentimos amargo, salado, dulce, ácido, umami, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, hay sabores que uno dice, bueno, esto es sabor, qué sé yo, ¿qué sabor que no sea ninguna de esas cualidades primarias? La grasa dicen que tiene un sabor especial. De hecho, como dicen ahora que es un nuevo sabor. Un nuevo sabor, podría ser. Un sabor a grasa. Sí. El mami tiene otro, pero yo creo que la grasa... Bueno, sí, pues, incluyendo eso. La asociación al glutamato. Pero cualquier sabor que no sea ninguna de estas cualidades gustativas primarias. Que a usted se le venga a la cabeza. Que usted diga, mire, esto no sabe a nada que yo pueda distinguir como amargo, salado, dulce, ácido o umami. Sí, la que está dentro del concepto de las cualidades gustativas primarias. Yo voy a momento como las verduras, como las papitas, cosas así que tienen como esto de que hacen como adictivo el comer. Puede ser, ¿cierto? Como decía Tomás, que es la grasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para discriminar ciertos sabores más complejos, donde, ¿cierto?, tenemos diferentes sustancias químicas que están entrando a nuestra boca, también los asociamos a otras cosas. Uno, la proporción diferente de cada una de las cualidades gustativas. Y ahí aparece, ¿cierto?, el McDonald's, ¿ya? Que tiene harto de salado, está lleno de sal. También tiene, ¿cierto?, harto de glutamato monosódico metido por ahí. Y también, ¿cierto?, la famosa hamburguesa tiene harta grasita, queso, etc. ¿Ya? Espera, el olor, ¿cierto? El olor evoca cosas. Y lo vamos a ver después cuando veamos las células odoríferas, ¿sí? Y eso es muy... Y de hecho el olor, mezclando el concepto de sensación, tiene que ver también con un concepto muy emocional de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay inervaciones del sistema odorífero a las amígdalas o a la amígdala. Entonces, cuando usted huele a su mamá, por lo menos yo huelo a mi mamá, yo sé que ella es mi mamá, porque su olor me evoca cosas, ¿sí? Porque uno desde pequeño ha sentido a su mamá y genera una emocionalidad en mí. ¿Los olores generan emociones? Claro que sí.
a veces uno le huele la ropa a su mamá y sabe que es el perfume de su mamá, mezclado con olor de la mamá, ¿ya? Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Y también hay receptores de la textura a nivel de la lengua, receptores de la temperatura y también receptores del dolor, ¿ya? Todo eso en conjunto, el olor, la textura, la temperatura, el dolor y la cantidad o concentración de cada uno de los químicos que trae el alimento, a nosotros nos permite discriminar sabores complejos, ¿sí? Junto con lo que ya habíamos hablado de las cualidades primarias gustativas. Prefiero el alcohol, por ejemplo, en el vodka, que no tiene un sabor amargo, salado, dulce. Sí, pero el alcohol está asociado netamente también con el concepto del olor, porque tú le hueles el alcohol al vodka. Sabes que hay una asociación, ¿cierto?, odorífera. El sabor es como complejo, no es como per se que sea como un nuevo sabor, sino que como la combinación de... A mí me pasa mucho, y no sé si a ustedes les pasa, pero es el sabor a marino, a los mariscos, ¿sí? Y también uno, independiente de que uno sabe que los mariscos son salados, ¿sí? Pero uno come distintos tipos de mariscos y sabe qué es lo que cada uno de ellos. Yo soy fanática del lobo, por ejemplo, ¿ah? Es exquisita para mi gusto, pero me encanta, ¿sí? Pero yo lo huelo y yo sé que es un ente marino y que es lobo, ¿sí? Y no sé si ustedes han comido otro tipo de marisco y uno se da cuenta, entonces no sabe, lo identifica. Y para mí, esa es un sabor más complejo, ¿sí? Por ejemplo, que es muy típico y a mí me llama mucho la atención, no he investigado más allá, pero por ejemplo el piure, que es ese marisco rojo, cuando ustedes lo comen no sienten el sabor a sal, lo que sienten es casi un sabor como terroso, como a hierro. Y la pregunta es, ¿cómo usted siente el hierro? No, ¿es un sabor complejo? Claro que sí. Es una manera de distinción del sabor muy diferencial. Porque uno dice, bueno, uno sabe que está rica en hierro, pero la gente, la primera vez que lo prueba dice, esto sabe a algo metálico. ¿Cómo tú sabes que ese sabor es metálico si nunca lo habías probado? Eso es interesante. La espinaca igual. La sangre, ¿cierto? La soya es parte del animal. Yo estaba haciendo... Ok. Vamos a tomar sistema de señalización de transducción del sabor. Y esto, fíjense que todo ocurre en la yema gustativa, ¿cierto? Aquí recién viene la neurona, acá abajo. Todo esto pasa, ¿cierto?, en la célula gustativa. Entonces, vamos viendo sabor por sabor dentro de las cualidades primarias. Partamos por el salado, ¿cierto?, que es un sabor que está en casi todos nuestros alimentos. Entonces, las células gustativas aquí son sensibles al cloruro de sodio y son sensibles a la concentración de cloruro de sodio, ¿sí? Por eso yo les puse el NaCl acá, entre corchetes, porque dice concentración de cloruro de sodio, ¿sí? ¿Quiénes son los canales de sodio que se activan? Los famosos ENaC, ¿sí? ¿Dónde están los ENaC también? Aquellos que ya han estudiado fisiología. En el riñón, ¿sí? Pero fíjense que ahí tienen importancia también. Pero fíjense que están acá. Y es un canal, ¿cierto?, que es sensible al sodio. Por eso yo les decía que dentro del concepto del cloruro de sodio, en este caso la célula gustativa es sensible al sodio más que el cloruro, ¿sí?, por los canales ENaC. Entonces, ¿qué hace? Si usted come mucha sal y
su yema gustativa, ¿cierto? Lo siente con las microvellosidades. Esta difunde a favor del gradiente electroquímico, ¿cierto? Porque si ustedes saben que hay más sodio afuera que adentro, por lo tanto, si yo como mucha sal, voy a hacer que la sal ingrese el sodio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso dice que es a favor del gradiente electroquímico, ¿sí? A favor de su gradiente iónica y de su gradiente de concentración, porque esa es la suma del gradiente electroquímico, ¿sí? Despolariza la membrana y genera un potencial de acción, ¿sí? Pero ahí no llega todo, la cuestión siempre es más difícil. Entonces entra la sal, fíjense, estímulo salado, entra la sal a favor del gradiente, despolariza la membrana y ¿a quién activa? A un canal de calcio. El calcio siempre va a estar presente porque es un ion fundamental. Entonces, el calcio lo que hace, ¿cierto? Al entrar, en este caso, a la célula gustativa, ¿qué es lo que hace? Que las vesículas se muevan. ¿Y qué es lo que tienen las vesículas? En este caso, de la célula gustativa, serotonina. Y la serotonina, ¿cierto? Es un neurotransmisor que va a hacer sinapsis con la neurona aferente que va a ir al sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Se entiende el mecanismo de acción del salado? ¿Puede influir eso en el sabor metálico? Quizás se produce por cierto antidepresivo. Podría ser, por ejemplo. Y si produce serotonina, y si es un neurotransmisor serotoninérgico, ¿cómo nos sentiríamos? ¿A usted se siente feliz con eso? No, pues sí, en realidad es una sensación de sabor, ¿sí? Pero es verdad, es una neurona serotoninérgica, ¿sí? Que capta serotonina. Yo me siento feliz con la sala, siendo bien honesta, ¿sí? Pero- El ácido. ¿Qué pasa con el ácido? ¿Sí? El ácido lo que hace es, en este caso, estímulo ácido, estoy borrando aquí, lo que activa es un canal de tipo catiónico no selectivo, ¿sí? Que es el TRPP3, ¿sí? Así se llama, este que está aquí. Y lo que hace, ¿cierto? En este caso, el hidrogenión, ¿sí? Que está acá. ¿Qué es lo que hace? Fíjense. Afecta la apertura de canales de sodio, ¿sí? Y esa afectación en la apertura del canal de sodio también va a generar una despolarización de la membrana, entrada de calcio, generación de serotonina, ¿sí? Pero el canal para el sodio sena, el canal para hidrogeniones, perdón, es el TRPP3, ¿sí? También afecta a otro tipo de canales de tipo ácido, como el HCN, que es un canal, ¿cierto?, asociado a hidrogeniones, y los ACID, que son canales sensibles al ácido. También están, pero en mucha menor proporción que el TRPP3, que es parte, ¿cierto?, del canal de acidez. ¿Ya? ¿Estamos? No entendí, el ENAC como el TRPP3 son dos tipos de canales para concentrar sodio. El ENAC es un canal de sodio, netamente de sodio. Pero el otro no. No, el otro lo que permite es entrar sodio, pero no es que sea sensible al sodio, que es distinto, es sensible a los hidrogeniones. ¿Sí? ¿Pero permite solamente entrar sodio o otro? Sodio. Ah, ya. En realidad es un catión no selectivo, puede entrar otra cosa, ¿sí? Que puedan tener a nivel bucal. Como no es selectivo. Profe, Pero mientras haya ácido, te va a permitir entrar, que en realidad entra sodio porque es el que está siempre en mayor concentración en el extracelular. Porque podría entrar otros cationes, sí, pero ¿cuál está más concentrado en el sodio? Pero el sodio entra, o sea, como que ambos canales salen en paralelo. No,
Uno es para el estímulo salado y el otro es para el estímulo ácido. ¿Sí? Bueno, si comes salado con ácido, si te tomas una michelada, sí, ahí están los dos. Porque tenéis sal y tenéis... Solamente el TRP3 para el ácido y el TRP5 también. ¿Van empezados los dos, no? ¿A cuál? ¿El de aquí abajo? Para ácido, TRPP3, HSN o los ácidos. Y para el salado, principalmente ENA. ¿Sí? Profe, ¿y los inhibidores de recaptadores de serotonina pueden influir como en el tema del sabor? Como, Podrían influir. o sea, que una persona que consume... No quiso decir adelante respecto a eso, pero me da la impresión que sí. Podría ser que eso sí. ¿De qué cosa? No, de que si una persona toma inhibidores de recaptadores, De serotonina. ¿sientes Claro, como más podría- sensación de sabor o...? Sí, podría afectar. Sabor metálico. No, pero como que intensifique los sabores... A ver, desde el punto de vista farmacológico, no tengo el conocimiento de asociación de si en los pacientes que tú le das inhibidores de serotonina cambian el sabor. Pero me imagino de que como por vías que son bastante similares desde el punto de vista de ser neurona serotoninérgica, debe tener algún efecto. Habría que preguntarle a algún paciente que toma algún antidepresivo o algo así. Podría ser interesante. Que algunas como la sertralina que se puede producir, no sé, pues sería bucales, que también influyen en el sabor, pero también como en nivel selectivo de recaptación de serotonina también. También sabor, podría Claro. ser. Pero no sé si era por No eso sé si motivo lo, que lo tiene que sabor sí, mi metálico, pregunta puede. es si lo inhibe o lo exacerba. Eso sí no lo tengo claro. O si mantiene como en medio de la sinapsis la... O si lo altera, quizás, ni siquiera el- Pero- Claro, porque te está sacando Pero que está serotonina ¿Sí? ¿Intensifica los sabores? O... Lo que está liberando aquí es serotonina. varios Serotonina la recaptación. ¿Y la marihuana cómo funciona? Porque son otros receptores. Ahí sería un No, buen trabajo. cannabinoide. Un buen trabajo bibliográfico e interesante. Ver qué pasa con los inhibidores de serotonina a nivel gustativo. Y receptores cannabinoides no hay en la lengua. O sea, cannabinoides, ¿no? Cannabinoides tenemos en todos lados, pero que yo sepa en la lengua no tenemos. Receptores de tipo cannabinoide, no en todos lados. Por eso la sensación con los cannabinoides es generalizada. ¿Sí? Si se refiere a la droga asociada a los cannabinoides, sí. Claro. Pero no lo toco en esta clase, pero es súper interesante si tienen farmacología, la farmacología de los cannabinoides es pero muy interesante. ¿Sí? Porque uno entiende por qué se genera la adicción ¿Pregunté por algo? a los cannabinoides. No, yo no. No le hago eso. Dulce, amargo y el famoso umami, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Está esta familia, la familia de los receptores T1R y T2R. Esta familia son las que están responsables de la transducción de el dulce, el amargo y el famoso umami. Y aquí es cierto, a diferencia del anterior, donde bueno, entraba cierto el ion y se generaba la repolarización inmediata, apertura de canales de calcio, liberación del neurotransmisor, aquí no. ¿Sí? Aquí es un receptor acoplado a proteína G. Por lo tanto, es más lento. ¿Sí? Fíjense que aquí está. Los tres receptores, estímulo dulce, umami y el amargo, están acoplados a proteína G. ¿Sí? ¿Qué camino sigue? El camino que comentamos hace 2 clases atrás. Fosfolipasa C, aumento de IP3, liberación de calcio desde reservorios intracelulares como en el retículo endoplasmático y apertura a su vez de canales de calcio que permiten la entrada de calcio en el extracelular. ¿Sí? Y a su vez eso permite, en este caso, que el calcio haga que las vesículas se acerquen al canal fosináptico, o en realidad al canal de liberación de vesículas no fosináptico, no es una neurona, y liberan, ¿cierto?, el neurotransmisor. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Y fíjense que aquí todas estas también activan a un canal de sodio que es, a
un canal catiónico poco selectivo que es el TRPM5, ¿sí? Que es específico y está solo en las células gustativas. ¿Qué efecto tiene el sodio? Como en esta señalización, ¿qué efecto tiene el Si sodio? usted entra sodio, ¿qué le pasa a la célula? Se despolariza. Ya, pues se despolariza. Entonces es un efecto de refuerzo, porque aparte de generar el segundo mensajero, que saca, en este caso, calcio, y aparte de eso, genera cierta despolarización con el canal TRPM5 que permite que se abra el canal de calcio. Y ese canal de calcio, tú sabes, por ejemplo en los músculos pasa lo mismo, al entrar más calcio está reforzando el proceso y por lo tanto generando que más vesículas se movilicen y puedan liberar su neurotransmisor. ¿Sí? Y el diacilglicerol también en el fondo ayuda con eso, ¿no? También. El tragarse. El TAC. Ya Sí. sé que se ve con la proteína. Proteinasa, sí. Fíjense que ahí yo les hablaba que hay alrededor de 25 receptores distintos para el amargor, ¿ya? Y eso es interesante, porque eso nos permite entender que el amargo es tóxico, ¿sí? Porque se considera que el concepto de amargura a menudo está asociado a la presencia de un tóxico o de un veneno, ¿sí? Entonces, si uno siente que algo es amargo, puede ser que eso sea tóxico, o sea, venenoso. El café. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, ¿cierto? Se generaron mayor cantidad de receptores de amargura, digámoslo así, que de las otras cualidades gustativas primarias, ¿ya? Entonces, es un sistema de protección, efectivamente. ¿No? Ayuda a protegernos, ¿cierto?, de cosas nocivas o químicos nocivos desde la parte externa. Hay fármacos que son súper amargos también, ¿ah? Pero eso están dentro del concepto de la farmacología. El umami, ¿cierto?, pertenece a la familia de los receptores T1R y se especializaron en T1R1 y T1R3, que son específicos para el L-glutamato. ¿Sí? Vámonos con el olfato. ¿Sí? El olfato es súper interesante porque para mí el olfato es uno de los sistemas sensitivos más importantes desde el punto de vista de la emocionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que recepcionan los receptores olfatorios? Concentración, también es químico, ¿cierto? La identidad de las moléculas disueltas, ¿sí? O sea, ¿cuánto huelo y qué huelo? ¿Sí? Digámoslo así. Entonces, fíjense que las células receptoras del olfato se llaman células olfatorias y están en el epitelio olfatorio principal, situada en la parte alta de la cavidad nasal. Esto es anatomía, me imagino que ustedes ya pasaron todo eso, así que no tiene sentido. Entonces aquí están los famosos cornetes, ¿sí? Cornete nasal superior, y fíjense que aquí, en esta parte, tenemos, ¿cierto?, el bulbo olfatorio, los nervios olfatorios y el epitelio olfatorio. Y ahí está, ¿cierto?, los receptores sensibles al olfato. ¿Sí? Y ahí, ¿cierto?, tenemos la recepción fisiológica de los quimiorreceptores que se encuentran, ¿cierto?, en el aire. ¿Ya? Entonces, tiene tres células principales y aquí volvemos al mismo concepto que el gusto. ¿Ya? Esto no es tan sencillo y fácil, ¿cierto?, de recepcionar. Entonces, fíjense que está la célula receptora del olfato, que es la que hace la transducción de la señal dentro de la misma célula. Una célula de soporte que ayuda a producir la mucosidad, ¿cierto? Que la mucosidad es súper importante porque está llena de anticuerpos, ¿sí? Entonces, cuando
uno reseca la nariz, digámoslo así, también, ¿cierto?, tiene problemas o puede tener mayor tendencia a generar, por ejemplo, una infección respiratoria. ¿Por qué? Porque va a pasar todo a través de el moco que no está, que es, ¿cierto?, rica en anticuerpos. Y las células basales, que son células madre, y constituyen la fuente de nuevas células del receptor. ¿Y por qué? Y aquí es súper interesante esta parte, y la podemos discutir, porque la tasa de renovación de las células receptoras olfatorias es alta, es de las más altas conocidas, ¿sí? Fíjense que el ciclo es a más o menos entre 4 y 8 semanas. O sea, cada 4 y 8 semanas nuestras células receptoras del olfato se van renovando. Es una tasa alta, ¿sí? Entonces, esto implica, ¿cierto?, que podríamos cambiar nuestra percepción olfatoria. Sí. Si nuestra tasa de renovación cambia, nuestra tasa o nuestro olfato también va a cambiar, ¿sí? Fíjense que nos permiten oler alrededor de 400.000 sustancias diferentes, ¿sí? Así que igual es una buena tasa odorífera. No nos comparemos con otros animales. Si se comparan con el perro, estamos perdidos a más no poder, ¿sí? Porque ellos sí que tienen una capacidad de distinción de olfato suprema, ¿sí? No me acuerdo cuánto, pero debe ser más de 1 millón de diferentes, ¿cierto?, olores que pueden distinguir. Bueno, para el perro el olfato es su principal, ¿cierto?, medio de comunicación. De hecho, el perro siempre está olfateando. Yo no lo veo a nosotros todo el rato olfateando. Entonces, ¿tenemos una diferencia? Obvio que sí. Lo digo porque yo soy mamá perruna. Yo soy fanática de los perros. El problema es severo. Entonces, fíjense acá, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Célula receptiva olfatoria. Acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene acá? Volvemos al mismo concepto, ¿cierto? Para poder obtener, ¿cierto?, estas sustancias químicas. Pero esto, vuelvo a insistir, tiene que estar asociado a una mucosidad, ¿sí? Una mucosidad acuosa, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, células de soporte y también estas que son células basales, ¿ya? ¿Con quién hacen conexión? Con el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, ¿cierto? Eso ya lo conocen, ¿sí? Ok, ¿cómo se genera la transducción de la señal? Así, ¿sí? Entonces, la transducción de la señal es que recepciona el químico olfatorio, cualquier sea, ¿cierto?, y se generan cambios en los potenciales de acción en el nervio olfatorio. ¿Y cómo se produce eso? Partamos desde el inicio, ¿sí? Cualquier aroma o cualquier químico que ande dando vuelta en el aire, ¿cierto?, yo lo huelo y fíjense que se va a unir una proteína olfatoria específica en la membrana de la célula olfatoria, ¿sí? Está ahí, esta es la célula olfatoria. Ya, fíjense que este monito, este cuadradito, ¿sí? Ahí está pasando todo. Entonces, fíjense que acá está el receptor aromático. Las moléculas se van uniendo a este receptor, pero es un receptor, vuelvo a insistir, acoplado a proteína G, ¿sí? Igual que la amargura, ¿cierto?, igual que el umami, ¿cierto?, son receptores acoplados a proteína G. Y esa proteína G se llama proteína G-OLF, o se le llama proteína G olfatoria, ¿sí? Se activa esta proteína G transformando ATP en AMP cíclico, ¿cierto? Segundo mensajero. ¿Por qué? Porque activé a quién? A la adenylatociclasa, que vuelve a aparecer en el camino. AMP cíclico, ¿cierto?,
va a unirse como segundo mensajero a un canal catiónico dependiente del nucleótido cíclico, ¿sí? Que son estos. Y es un canal catiónico que no es, ¿cierto?, específico para un catión en particular. Fíjense que aquí tiene sodio y tiene calcio. Por lo tanto, pueden entrar los dos, ¿sí? Al entrar los dos y al abrirse los canales, aumenta la permeabilidad al sodio, al potasio y al calcio, que son todos cationes, ¿sí? Así que entran a la célula. Se despolariza la célula, ¿cierto? Hay un cambio en la ionicidad propiamente tal y aumenta la concentración de calcio intracelular. ¿Qué hace el aumento de concentración de calcio? Fíjense, activa canales de cloruro llamados anortamindos, ¿sí? Que lo que hacen es despolarizar aún más la célula. Y finalmente, ¿cierto?, hacen que se supere el umbral y se pueda disparar el potencial de acción hacia el nervio olfatorio y por lo tanto hacia el cerebro. ¿Se entendió el paso a paso? Vuelvo a repetir. La molécula aromática es un químico, se une a su receptor. El receptor es un receptor acoplado a proteína G. Su unidad alfa, olfatorio. Esta proteína G-OL lo que activa es canales, ¿cierto?, catiónicos dependientes del nucleótido, pero que no son específicos para un catión en particular. Por lo tanto, aumentan la permeabilidad para el sodio, el potasio y el calcio, que son los principales iones catiónicos que andan dando vuelta. ¿Sí? Esto genera una despolarización celular que hace que aumente la concentración de calcio en el intracelular. Para reforzar esta despolarización, este calcio lo que hace es activar canales de cloruro llamados anortamin 2. Estos canales de cloruro despolarizan aún más la célula. ¿Para qué? Para permitir que se genere un potencial de acción y pueda pasar el umbral de intensidad y se genere el todo nada hacia el nervio olfatorio. ¿Sí? Si no generara la apertura de anortamin 2, probablemente no va a generar potencial de acción y puede ser que usted, ¿cierto?, no huela lo que tiene que oler. Hay enfermedades, no recuerdo el nombre, pero sé que hay algunas que tienen, ¿cierto?, problemas genéticos en el canal de anortamin 2. Y eso provoca, ¿cierto?, que esté reducida tu capacidad de odorífica, de oler ciertos químicos. ¿Sí? Así se genera el proceso para oler, cualquiera sea la sustancia aromática que se esté, ¿cierto?, uniendo al receptor olfatorio. ¿Sí? ¿Dudas respecto a eso? Y ahí está, ¿cierto?, las espigas que se van formando asociadas al potencial de acción gracias a anortamin y a los canales de catiónicos provenientes de nucleótidos. ¿Sí? Claro. No, esta no es un nervio. Fíjate que es la célula. El nervio recién viene acá. Aquí se genera, ¿cierto?, el entrecruzamiento. Pero lo ves como la patita de la célula. Claro. Ya. Es como esta parte, como decía tu compañero, la microvellosidad. ¿Sí? Como la patita que dices tú que logra captar, en este caso, la sustancia química. Pero todo el resto pasa acá, ¿cierto? Porque tiene que generarse un proceso. Profe, y en el caso de que una persona sintiera más olores que el promedio, ¿es por alguna presencia de receptores que...? O sea, puede ser por la cantidad de receptores que tienes, que generalmente, o por la concentración de la sustancia química que estás oliendo, pero porque tienen alguna mutación. Claro, por ejemplo, del anortamin 2. Que tenga más anortamin 2. Sí. No he escuchado ninguno que tenga ese problema.
o sea, es que de repente igual como por, no sé, hay personas que intensifican el olor y a veces le hacen estudios de resonancia magnética porque en el caso de que exista algún tumor. Pero, no sé, o sea, por eso pregunto si... O sea, que yo sepa, yo sé que hay mutaciones genéticas para los taminos, pero que disminuyen la capacidad odorífica. Pero no he escuchado que aumenten la capacidad odorífica de la persona. Eso sí no lo he escuchado, por lo menos hasta ahora. ¿Sí? Probablemente si hay algún tumor por ahí, probablemente sí, pero eso ya no se va.